Audiolibro, La Nueva Marcha. Ramta. Capítulo 1. Iniciación. Estar totalmente presente en un sueño. La naturaleza está despertando del invierno. Estaba soñando el nuevo sueño en invierno, y la primavera la despertó. Toda la belleza, y las flores que ves en la primavera, dormían y soñaban en el invierno, y ahora disfrutaremos de la hermosa sabiduría de la naturaleza. Que así sea. Quiero que digas la oración que sigue a continuación. La mente analógica es estar tan completamente presente, e involucrado en el momento que eso crea la memoria a largo plazo. Si el momento en verdad se crea noblemente, entonces es un noble momento analógico que tendrá una enorme influencia en nuestra vida. Recuerda que cualquier cosa que pienses es lo que serás. Hagamos la oración. Oh, misterioso, mi amado Dios, te hablo desde mi personalidad, desde mi cuerpo. Te saludo humildemente por darme la vida, por darme mi oportunidad. Oh, misterioso, vine aquí a aprender, porque soy como soy, vine a encontrar soluciones y respuestas, que se puedan convertir en mi vida, y a rogarte ya mismo, que quiero vivir, no en limitación, sino merced a tu gracia, sin morir jamás. Pido humildemente, que influyas en mí, para que yo sea digno de ser conservado. Que así sea. Yo, Ramta el Iluminado, Señor del Viento, quien se ha transmutado y transformado en el saber interior, te digo esto. Te enviaré un milagro conectado con esta simple iniciación, y cuando ocurra esta maravilla, no quiero que te admires por lo que ha sucedido, sino por el motivo por el que ha sucedido. Es una señal de que tu Santo Espíritu Santo, y tu Cristo interior están sanos y salvos. Que así sea. Brindemos por el cambio. Las resoluciones y respuestas que tu espíritu te pide que tengas, son mucho más gloriosas que unas 3 o 4 palabras, pues te muestran que hay otra faceta en ti, una parte latente y sin desarrollar de tu cerebro, de tu cuerpo, de tu mente, y por lo tanto, de tu realidad. Dios no salva a la gente haciendo que permanezca en la caja de su mente. Dios no salva a la gente con palabras, sino con la gracia, los milagros y las acciones, y con espacio libre para demostrarte que eres más de lo que aparentas. ¿Por qué tenemos que aferrarnos con tanta tenacidad a nuestro yo más limitado, vil y deprimente, cuando tenemos un terreno completamente nuevo, una primavera completamente nueva, donde podemos vivir dentro de nosotros mismos? La belleza de Dios no está en lo que hacemos dentro de la caja. Está en lo que existe fuera de la caja. Nunca sabemos cuánto nos ama a Dios, hasta que estamos fuera de la caja, y creamos la maravilla, una nueva red neuronal que no tiene pasado. Entonces miramos atrás al pasado y decimos: mi Dios hizo que mi corazón siguiera latiendo, que mis pulmones siguieran respirando, y mantuvo a mi cuerpo en un espacio para las oportunidades. Dado que tu corazón sigue latiendo, y que aún respiras, sabemos que, por medio del sistema nervioso simpático, tu grandioso subconsciente, y tu Santo Espíritu Santo te mantienen con vida para que escuches esto. Esto no lo sabrás hasta que hayas experimentado la grandeza en tu vida, y la grandeza es digna de aclamación. El amor de Dios, no se puede ver hasta que sales de tu caja, y miras en el espejo una realidad creada por la humanidad de hombres y mujeres, y ves lo limitado, malo, triste y lleno de remordimiento que has sido, el don tan desperdiciado que has sido. No verás eso, hasta que puedas empezar a crear nuevos paradigmas de pensamiento, nuevos hologramas, nuevos conceptos en tu mente, que sean una gran inspiración y te impulsen, pero sientes que estás atado a una soga que te retiene aquí abajo y que te impide estar en las nubes. Es la gran miel, y el gran vino, de los cuales hablan los maestros de antaño. Ser libres, ser sabios, ser milagrosos y estar completamente a cargo de un nuevo reino. Nunca antes ha habido una escuela como esta, y todos aquellos que están acostumbrados a otra cosa, siempre la criticarán. Una de las grandes críticas es que el profesor ejerce presión para el cambio. Entendemos el cambio a la luz de la enseñanza, que dice que antes de que el nuevo reino pueda manifestarse, la nueva mente, el nuevo milagro totalmente virgen, el viejo reino al cual te hiciste adicto tiene que perecer. No suceden milagros nuevos en el contexto de lo que ya conoces emocionalmente. Solo existe el reciclaje de una red neuronal de química. Ese es el reino viejo, y ahí no existen los milagros. El viejo reino debe perecer antes de que el nuevo pueda nacer. Empezaste en una escuela, cuya maravilla con un nuevo conocimiento, y una nueva filosofía acompañada de iniciación, hace que se presente una nueva verdad introspectiva. Estamos marchando. Estamos saliendo lentamente por la puerta del reino viejo.
Hay muchas actitudes que te retienen, pero finalmente te desprenderás del reino viejo, y estarás limpio y despejado. Deja que se queme la ciudad. Las cenizas se llamarán sabiduría. No puedes negar que esta enseñanza sí funciona. Todos los estudiantes que manifestaron sus tarjetas en el trabajo de campo, estaban encendidos. Podrías negarlo si estuvieses en presencia de un gurú, al que tienes que darle todo lo que tienes, y estuvieras sentado allí desnudo, aguantando y esperando fervientemente que te llegue el mensaje. El único mensaje que tiene el gurú te dice: dámelo todo e idolátráme, porque yo deseo tu poder. Deseo tu enfoque. No tengo ninguna otra cosa que ofrecerte a cambio. Obviamente, eso no es lo que yo soy. Quiero que sepas, que el propósito de esta escuela, es crear un nuevo reino, y tú tienes que reunir tus propias fuerzas al máximo de tu capacidad. El viejo reino, no te puede prometer nada nuevo, porque tú ya lo conoces. Será sencillamente aburrido. Será caer en la decadencia y el engaño, pues eso es lo único que puedes hacer. Si insistes en recordar esas viejas emociones y las revives, sencillamente serán cada vez peores, porque la segunda vez que haces algo nunca será tan estupenda como la primera vez. Entonces tienes que empezar a añadir y a crear, pero lo haces únicamente con los modelos de pensamiento que tienes en tu propia mente. Ahora vemos cómo es el colapso de la conciencia. Tenemos que distanciarnos de eso. Tenemos que saber que en nosotros hay mucho más que lo que hemos conocido, y jamás deberíamos ser felices viviendo en lo que sabemos. Debemos vivir en lo que no sabemos, y tenemos que permitir que se presente el enriquecimiento de nuevas aventuras y maravillas, todos los días en nuestro camino. Esta es la respuesta, al misterioso y gran interrogante de quiénes somos, y por qué estamos aquí. Ningún dios que haya abandonado el viejo reino, se hace esa pregunta de nuevo. Ellos entienden. Tú solo te haces esa pregunta, si aún te queda la fuerza de tu propio aburrimiento, y de tu caída en la decadencia, el engaño y la inmoralidad. Y si te preguntas por qué estoy aquí, es porque no has cambiado. Cualquiera que salga de ese reino, no tiene que preguntarse eso nunca más. Forjar un cuerpo, y una mente, dignos de conservar. Esta espléndida escuela tiene todo que ver con Dios. No tiene que ver con la religión. Tiene que ver, con una verdadera evolución y con quién serás a la hora de la muerte, o lo que llegarás a ser, con cada uno de tus pensamientos, y con cada una de tus elecciones si sigues con vida. Tienes mucho trabajo que hacer. Tienes que limpiar muchas actitudes, muchas palabras y muchos conceptos. Tienes mucho trabajo que hacer, sin embargo, hay esperanza. No hay nada más grandioso en el mundo o en cualquier otro mundo que tu Santo Espíritu Santo, que te ha dado la vida y te ama para que tengas esta existencia tonta donde te has quedado atascado. Lo único que quiere tu Espíritu Santo, es encontrar un cuerpo digno de conservar que no tenga que volver a morir jamás. El logro más grande del Dios en el hombre, del Dios en la mujer, es que te transformes y te conviertas en el Cristo, un ser dotado de saber interior, y que no tengas que morir jamás. El logro más grande del Espíritu Santo, es convertir a un ser humano en un inmortal. No naciste por casualidad en la era de la tecnología, donde se está haciendo el mapa del genoma humano, con el fin de entender completamente la química, y las enfermedades de tu cuerpo. No vives en esta era por casualidad. Te encuentras en una era, donde se probará todo lo que te enseño. Eres mucho más sobresaliente, que tu simple y deliberado patrón genético. Tienes genes que te pueden mutar, y convertir en un santo. Tienes genes que te pueden transformar, bajo el auspicio de tu Santo Espíritu Santo. ¿Y cuál es el precio? El precio es dejar el reino viejo, dejar atrás tus 3 primeros sellos, y dejarlos descansar. ¿Hay algo en los 3 primeros sellos que no hayas hecho ya? Si no lo has hecho, entonces manifiesta esas cosas inmediatamente, para que sigamos adelante con los asuntos de nuestro Padre. Nunca debemos preocuparnos por esta vestimenta que llevamos puesta, el cuerpo que usamos. Nunca tenemos que preocuparnos por eso, pues en nuestra semilla, y en nuestras células, está esperando todo un ejército multicelular, listo para cambiar de acuerdo con la mente que lo dirigirá. Para cambiar el cuerpo, solo tenemos que cambiar el cerebro, la influencia de la mente, pero tenemos que darle un descanso al cuerpo. No podemos seguir excavando el cuerpo en busca de oro y encontrar solo arena, y volvernos decadentes solo por la arena. Tenemos que dejar que el cuerpo descanse, e implorar conocimiento y saber interior a nuestra mente.
Tenemos que vivir todos los días, como un verdadero vicario de aquello que se llama nuestra lección más ardiente que dice que somos Dios. Tenemos la prueba de que podemos cambiar y convertirnos en cualquier cosa. La tenemos en nuestra genética, en nuestro ADN. Lo único que necesitamos es crear en el cerebro los estándares neurológicos que tienen el conocimiento, y luego tener la experiencia para conectar ese conocimiento al cuerpo, y el cuerpo empezará a cambiar. Por primera vez en nuestra vida tenemos que detener a la química de nuestro cuerpo y esperar que llegue una nueva metamorfosis. Cualquiera puede hacer eso. Esta era en la que naciste, probará a la vez la legitimidad de cada una de estas enseñanzas, y sumirá en la vergüenza a la religión que ha menoscabado, derribado y reprimido esta clase de conocimiento. El reino está abierto a todos los seres humanos. Su Espíritu Santo los ama sin importar dónde estén, quiénes sean, el color que tengan, o en qué condiciones estén. Estás en una pausa momentánea en la evolución, y el cambio del eje de la Tierra. Tienes la capacidad de ser un santo. Tienes la capacidad de tocar a la gente y sanarla. ¿Cómo consigues que aquello en lo que te enfocas, se convierta en un poder en tu cuerpo y sea una pureza de pensamiento? Cuando ya no tiene que filtrarse en el trapo sucio de tu red neuronal, y el agua limpia que pasa por el trapo ya no está turbia cuando sale al otro lado. Debemos cambiar. Debemos dejar el reino viejo. Debemos entender que no somos eso, sino que solo constituye un aspecto de aquello que hemos sido. Nuestra aventura en la vida, nuestra confianza de vivir durante 200 años, se basará en nuestro aprendizaje incesante, en nuestra aplicación incesante, en nuestros conceptos nobles y morales, y en la sabiduría que hemos adquirido. Las cenizas del viejo reino nos dan a entender que ya lo hemos vivido. Cuando vivamos en la jurisdicción de este nuevo reino, no moriremos y no envejeceremos jamás, pues el tiempo, en el ciclo que fue necesario para que fuese tiempo, la distancia y el espacio del viejo reino dejarán de existir en el nuevo reino. En el viejo reino tuvimos que reciclar la química, tuvimos que responder, y tuvimos que reaccionar. En el nuevo reino solamente tenemos que saber. Solo tenemos que saber. Jesucristo dijo que no puedes entrar al reino de los cielos como carne y hueso. ¿Es el cuerpo capaz de ser más ligero que la fuerza de gravedad? Sí, pero ese concepto primero tiene que ser la mente total. El cuerpo debe estar en reposo. El cuerpo no puede tener fantasías decadentes. No puede hacer eso. No puede estar creando el sufrimiento todos los días. No puede estar creando la culpa y la vergüenza todos los días. No puede estar manipulando a otras personas, para su propia redención química todos los días. No puede hacer eso. No puede vivir como un seductor o una seductora del poder. No puede ocupar un sitio de importancia en la vida de otras personas, y luego abusar de esa gente en un estado de hipocresía. La hipocresía, solo significa tener el poder de arrebatarles a los seres menos aventajados su poder, y alimentarse de él, como lo hace la persona en el segundo sello que se alimenta de la enfermedad, la culpa, la vergüenza y el dolor, o como la persona en el tercer sello que se alimenta de lo que haga falta. Dice: tendré la fantasía y lo haré con todo el que se me antoje. No puedes hacer eso. Tienes que entender que incluso en el poder existe la mayor seducción. En el caso de los pederastas, el poder se ejerce contra los inocentes, la mayor perversidad que existe. Hay profundos niveles en la psique humana, y tú dices: ¿por qué no los castiga Dios? ¿Por qué no los castiga el Espíritu Santo? Sí que castiga el Espíritu Santo, lo hace poniendo fin a tu vida y extrayendo las sustancias químicas de tu cerebro a la hora de tu muerte, extrayéndolas de los genitales y de tu cuerpo, exactamente las cosas para las cuales vives. Ese es el castigo. No mereces vivir. ¿Y qué sucede cuando regresas por medio de la encarnación? Las mismas trampas que tiendes en esta vida te aguardan en la próxima. Si el mundo pudiese experimentar nuestros pensamientos. Si tuviéramos una máquina, que pudiese proporcionar sustancias nutritivas en su estado finito a la sangre, alimento molecular en estado gaseoso, y lo bombeásemos hasta el cerebro de una cabeza sin cuerpo, y conectáramos ese cerebro a computadoras por medio de electrodos, ¿podría el cerebro seguir viviendo y manejando tecnología? Esto ya se ha hecho. Quiero hacerte una pregunta. En verdad, si la tecnología se puede conectar al cerebro humano sin pasar por el cuerpo, y si el cerebro humano se convierte en la nueva tecnología, y en la nueva directiva para el siglo XXI, ¿se usará esa tecnología para la esclavitud y el abuso? Permíteme que te dirija a ti la pregunta.
Si tomásemos tu cerebro, sin tu cuerpo, y conectásemos tus procesos de pensamiento a computadoras, de modo que el cuerpo se convirtiera en las computadoras que controlan al mundo, ¿tendrías miedo de vivir en el mundo que has creado? ¿Por qué no querrías controlar al mundo, con tus propios procesos de pensamiento? Pregúntate esto. ¿Estarías dispuesto a que conectaran tu cerebro, y tus pensamientos, a computadoras que serían la base de Internet? En vez de tu cuerpo, tendríamos una hectárea de computadoras que alimentarían al mundo. Podrías intercambiar tu pequeño cuerpo por un cuerpo mucho más grande de poder. ¿Te gustaría vivir bajo tus propias condiciones? ¿Por qué no? Entonces no hay más que decir. ¿Qué significa ser una luz para el mundo? Es mucho más que la astrología, mucho más que los números, la fama, la juventud y la sexualidad. Es mucho más que los horrores que podrías sembrar en el mundo, si el mundo entero estuviese condenado a experimentar tus fantasías. Estás viviendo aquí en este mundo, en los bordes de la Vía Láctea, una zona en cuarentena donde todos están de acuerdo en no conocer los pensamientos de los demás. ¿Entiendes por qué estás aquí? No te gusta vivir en un lugar donde todos conocen tus pensamientos, pero la tecnología está encaminada a eso. Es un concepto denominado el Gran Hermano. El máximo Gran Hermano, serán los cerebros conectados a Internet, y eso será el legislador supremo de la democracia. Nota. El Gran Hermano, se refiere al personaje de la famosa novela de ciencia ficción de 1984, de George Orwell, publicada por primera vez en Londres en 1949. Fin de la nota. Tienes un motivo asombroso para estar aquí. No estás listo para controlar al mundo con tus pensamientos, y sin duda no estás listo para que el mundo sea controlado, incluyéndote a ti, por gente que tiene los mismos pensamientos que tú. Por eso ha existido hasta este punto el anonimato y la privacidad, pero eso está cambiando junto con los cambios de la naturaleza a nivel mundial. Eso se dará en un momento, para el cual te han preparado desde hace mucho tiempo, con el fin de que aceptes la naturaleza del gobierno, la naturaleza de la religión, la naturaleza de la vida en comunidad, la política y la ley, muy diferente a lo que Cicerón argumentaba que debería ser. Te aprestas a convertirte en eso. La gran desgracia es que protestas contra el lobo disfrazado de cordero. Eres un gran hipócrita, porque protestas contra lo mismo que sabes que tú eres. Eso está a punto de quedar al descubierto, y tú serás la víctima de tus propios pensamientos. La privacidad se terminará a finales del siglo XXI. Ya ha sucedido. La conciencia del mundo entero ha sido preparada para ese posible colapso, y así ya ni siquiera tienes que pensar. Todos tus pensamientos serán automatizados y se manifestarán automáticamente. ¿Qué clase de mundo tendríamos? ¿Qué clase de mundo tendríamos, si tu cerebro se conectara a una computadora que entregara todos tus pensamientos al mundo? ¿Qué haría el mundo con todos tus pensamientos? Todos los pensamientos son realidad, y si no se ponen en práctica ahora, entonces serán tu destino, porque todos los pensamientos son poder. Son el poder supremo. Tener un pensamiento, tener una fantasía es el poder máximo, y dictará el lugar a donde llevarás a tu alma. Esto no debería ser chocante o sorprendente, puesto que los antiguos nos han advertido, temiendo por nuestra alma inmortal, que no abriguemos ciertos pensamientos. No queremos escribir en el libro de la vida, el hecho de que estamos condenados a vivir esos pensamientos, o a vivir en una sociedad que venera dichos pensamientos tanto como nosotros. Dimos origen a una mala semilla. Si no estás dispuesto a ser el cerebro que sustenta la metamorfosis del mundo, entonces debemos preguntarnos. ¿Por qué eres el cerebro que sustenta tu vida? ¿No es cada vida un regalo? ¿Y no está imbuida cada vida del principio indomable del espíritu, el que nos da la voluntad de ser quienes somos y aquello que somos? El viejo sermón de la moralidad contenía una gran verdad: el ser hombres y mujeres morales, ser morales en nuestros propios deseos cognitivos, de hacernos a nosotros mismos lo que le haríamos al prójimo. La moralidad tiene que ver con el proceso de pensar. No es lo que hace nuestro cuerpo. Es lo que nosotros disponemos que haga nuestro cuerpo. Es lo que dispondríamos que hiciera el mundo. Si nos cortaran el cuello, y nuestro cerebro se conectase a una computadora, estaríamos esclavizando al mundo en lugar de a este pequeño y frágil reino que ya tenemos. El reino que debemos dejar atrás es nuestro pasado, y deberíamos aborrecerlo, de la misma forma en que nos hemos privado de nuestra propia grandeza, porque si nos lo hacemos a nosotros mismos, se lo haremos al mundo entero.
¿No piensas que eres poderoso? Lo que le haces a otra persona es poder. Lo que te haces a ti mismo es poder. Como el observador, ya no puedes mirar indiferentemente los pensamientos analíticos que se procesan a sí mismos tras esa observación. Con demasiada frecuencia tienes un corral de caballos que se alimenta de esa observación, un corral de emociones que has desarrollado en tu primer reino. Has desarrollado tu sexualidad. Has desarrollado tu dolor y sufrimiento. Has desarrollado tu hipocresía, tus mentiras, tu poder, tu victimismo, tu seducción, y ese es el corral. Por desgracia, tras una observación despejada y limpia, generalmente acudes a ese corral para hacer el análisis. El análisis siempre pertenecerá al corral. Cualquier cosa que te haga sentir bien, eso es lo que deberías hacer. Ahora vemos de qué se trata la gran destrucción de la naturaleza, la destrucción del planeta Tierra y la superficie, el cielo y la bóveda celeste. Vemos que la gran destrucción está en nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros amores, porque te destruyes a ti mismo. Te estás asesinando. Tienes una red neuronal con la cual analizas estas cosas. La aptitud moral y el comportamiento moral no existen, porque si estuviesen presentes no tendrías un corral. Si queremos aprender a amar, una de las cosas más grandiosas que podemos hacer por nosotros mismos, es invocar a nuestro Espíritu Santo. Antes de poder brindarle al mundo, la personificación de la verdad, debemos proporcionarnos un cuerpo de la verdad representado por la piedra angular, nuestro cerebro, donde comienzan las cosas. Nuestro cuerpo es inocente. La responsabilidad le corresponde a lo que nosotros hacemos con él. Si hemos de ser seres grandiosos como aquellos que pueden trascender 200 años de vida, tenemos que entender algunas leyes muy fundamentales. Para amarnos a nosotros mismos tenemos que entrar en nuestro fango y nuestras tinieblas, y empezar a darle un nombre a lo que hay allí. Si lo nombramos, tenemos poder sobre ello. En el principio, cuando creábamos y éramos parte integrante de la creación de formas de vida y les dimos el aliento, también les pusimos un nombre. El fango y las tinieblas son un aspecto de ti mismo. Es lo que tú eres. Debemos internarnos en nuestra mente, y nombrar lo que está oculto allí, porque si no lo hacemos, esto se convierte en una creciente amenaza para nuestra salud excelente, nuestra continuidad, nuestro gran estado de equilibrio mental y mucho más. Si no lo hacemos, albergamos en nosotros ladrones, violadores, pederastas, individuos decadentes, mentirosos e hipócritas. Esas cosas, con todo lo terribles que son, las conservamos como misterios, pues mientras sean misterios podemos fantasear con ellas, y así nos proporcionarán la química, nos darán el orgasmo, el dolor y el poder. Nos darán ese exquisito sitial de poder, desde el que subimos la escalera para ejercer dominio sobre los demás, y satisfacer nuestra propia codicia humana y química. Es muy importante darles nombre, porque una vez que sabemos el nombre de un demonio, una vez que sabemos el nombre de un nigromante y lo llamamos por su nombre, este responderá en nuestro cerebro. Una vez que lo hayamos arrastrado fuera del corral, y le hayamos puesto un nombre, jamás volverá a dominarnos. Si no le damos un nombre, nos montamos a sus espaldas y lo sacamos de ahí, tendrá poder sobre nosotros. ¿Y por qué no queremos hacer eso? Porque nos da miedo ver el precio que pagará nuestro yo físico y químico. Si somos conciencia y energía, entonces toda nuestra conciencia, y toda nuestra energía, están en nuestro cuerpo en forma química. La misma conciencia y energía puede manifestar oro, puede sanar tu enfermedad y curar a millones, puede resucitar a los muertos y puede vivir 200 años. Así que te pregunto, ¿cuál es el precio del arrepentimiento? ¿Cuál es el precio de nuestra confesión? El ya no tener un corral, y ser tan limpios, que ningún pensamiento de grandeza tiene que pasar por ese corral, y ser menospreciado, negándonos así nuestro propio potencial de poder experimentarlo en la vida. Ese es el conquistador que llevamos dentro. Mi enseñanza deja en claro que existe una fina línea. Cuando vives todo por primera vez, las emociones que experimentas deberían regresar al pensamiento, y tú deberías adueñarte de ello. Nunca deberías ser adicto a los sentimientos, porque si lo eres, no tienes ningún pensamiento nuevo en tu vida. Por eso te sientes tan vacío, tan superficial, y te llenas de cosas que no tienen ningún sentido en tu vida. Cuando todo lo que te rodea luce tan bien, eres una persona aburrida e infeliz. Las enseñanzas son muy claras. En la escuela tenemos una gran cantidad de pruebas que sustentan el hecho de que hay vida más allá del corral.
Fue necesario mucho trabajo, muchas enseñanzas y abundante inspiración para conseguir que dejes el corral, y para que veas los conceptos de forma única, completa y divina sin analizarlos, pues ya sabemos que la mente analítica acudirá siempre a la propia conducta como la medida para sopesar todo. Eso quiere decir, que no puede llegar ninguna cosa excelente a tu vida, sin que primero la sopeses frente a tu sexualidad, frente al costo que supone para tu sexualidad. Muchas personas no se curarán nunca, pues para curarse, tienen que renunciar a la adicción de recibir el cuidado de los demás, y de ser especiales para otras personas, lo cual es una poderosa adicción. Muchas personas no renunciarán a su vida de poder, porque es una vida que les financia todos los juguetes del mundo. No quieren renunciar a eso, pues significa que si se enfocan en un concepto y lo experimentan, han renunciado a la posesión. Recuerda que en los tiempos antiguos de la escuela, enseñé que cuando sales un feriado, o te vas de vacaciones, dejas tu casa sola, resplandeciente de limpieza, y cuando regresas encuentras que hay polvo en todas partes. El polvo está allí porque no has pensado en tu casa, y está empezando a desmoronarse. Eso es lo que significa. En nosotros hay un saber interior que dice que si no mantenemos nuestro dominio territorial, este empezará a desmoronarse, de modo que no cambiamos. El motivo por el cual no quieres las oportunidades fabulosas de la bilocación, las experiencias fuera del cuerpo, la curación, la adivinación, el saber interior, la pureza, la gentileza y todos aquellos conceptos que son atributos del amor incondicional, es que tal vez te conviertas en ellos y tengas que renunciar a lo que eres. ¿Te hace esto una mala persona? No. ¿Te hace una buena persona? No, en absoluto. Lo que hace es que te da vida, hace girar tus ruedas en un destino en el reino de los cielos. Muchos de vosotros, ni siquiera renunciaréis a una fantasía para tener esta clase de reino, y eso merece 1.000.000 de lágrimas, pues tenéis que renunciar a vuestras diversiones y juegos, y a vuestra adicción a la química, para convertiros en seres espirituales no químicos. Lecciones de una civilización antigua. La ley del faraón. Los antiguos faraones de Egipto, fueron una de las tradiciones más sagradas que han existido sobre la faz de la tierra. Hablo de hace 17 millones de años, y posteriormente de su retorno hace 15.000 años. Hablo de una cultura en la cual cada individuo, cada niño, cada hombre, cada mujer, cada ser, se consideraba divino. Todos los seres aprendían que cada día, debía vivirse de tal forma, que al final del día se les pudiera sacar su corazón, en otras palabras, su conciencia, su alma, ponerlo en una balanza de justicia y sopesarlo frente a una pluma. Ese era el principio y la ley que todos vivían. Todos eran iguales. Aquellos que ocupaban el trono de ese antiguo reino, eran el alma mater de la divinidad. Eran los principios morales, la madre y el padre del reino. Eran el Padre Supremo y la Madre Suprema, y todos eran sus hijos supremos. Crearon un reino, en el cual serían padres que se asegurarían, de que el alma de cada niño, fuese sopesada frente a una pluma todos los días. La regla se basaba en la capacidad de hacer esto, en la capacidad de ser justos, en las aptitudes para la nobleza, en las aptitudes para la rectitud, para el recto uso de la vida, donde todo era sagrado, y todo era divino. Este fue el reino más grandioso que existió aquí en Terra, y actualmente en Egipto se ven sus vestigios. Este reino fue emulado en el mundo con pirámides. La gente despótica que vino después de eso ascendió lentamente al trono impulsada por la ambición de poder, pero nunca reemplazó a los seres grandiosos que ocuparon esa posición. Su autoridad no era el libertinaje, la política, la salud, la belleza, el poder o la lujuria. Eran el Padre Supremo y la Madre Suprema, y todo ser humano en su reino era su hijo e hija. Vivían para el reino, promulgaron leyes, e hicieron cambios, para que todos pudieran vivir día a día, y adquirir conocimiento. Todos los templos tenían sus puertas abiertas, para que todos lo supieran todo, y todo lo que sabían cada día en sus pequeños corazones alegres, se sopesaba frente a una pluma al final del día. Esa era su oración de la medianoche antes de encontrarse con la estrella Sirio. El conocimiento jamás se le prohibía a nadie. Las mujeres tenían el mismo estatus que los hombres. Los niños eran tesoros familiares. Veían a los niños como dioses que los visitaban. A su vez, eran el Padre y la Madre Supremos, los excelentes y máximos regentes de una nueva vida. Era una gran civilización, y la tecnología que tenían en aquellos días, hoy aún no se ha reproducido.
No tenían un reino de robo, asesinato, violación o carencia. No era un reino de los que tienen y los que no tienen. Todos se beneficiaban de ese reino, y todos eran dueños del reino. Solo había una ley, y esa ley era el faraón. Esa era la ley. Ten cuidado con el surgimiento de la religión de Egipto antiguo, fue la advertencia que te hicieron las apariciones de la Virgen María, y lo estás viendo justamente aquí. Hay toda una conspiración para enterrar a una civilización antigua, que realmente eliminaría la democracia, el republicanismo, el fascismo, el socialismo, el comunismo, todos los ismos, y que abriría el reino para todos, no solo para unos pocos, sino para todos. El reino tiene que iniciarse, con una semilla tan limpia y pura, que la semilla misma, sea la personificación del poder consciente, y tú puedas decir: ¿qué hay en el mundo, que no pueda curarse primero en la mente, sin que el cuerpo lo haga después? Fin del capítulo 1.